Recording in el progress. último. El suelo que estamos viendo aquí es un suelo salino sódico. Prácticamente producir este suelo salino sódico, ¿no? Es inviable. Un suelo sódico, por ejemplo, hay que usar inclusive dinamita para trabajarlo porque es tan duro que cuando se riega no percole el agua. Y además la alta salinidad. Pero a través de cultivos sin suelo, y estamos viendo acá usando contenedores como bolsas o pueden ser macetas, en este caso usan bolsas de 60 litros de capacidad o 40 litros de capacidad, y con un sustrato, hay diferentes tipos de sustratos, hay inorgánicos, orgánicos, se pueden mezclar entre ellos para lograr una textura adecuada para el crecimiento radicular y una buena porosidad, ¿no? Que facilite el crecimiento radicular, ¿no? Es posible producir donde no es posible hacerlo con la agricultura tradicional. Se vean, esta empresa y muchas empresas en el país están usando suelos no aptos para la agricultura para cultivar arándanos. Pero el clima sí es importante, como hemos indicado, ¿no? Una zona donde el clima sea ideal, por ejemplo, para berries, como el caso de arándanos. Y esta es otra empresa que está cerca, ¿no? Y vean que prácticamente estamos en una ladera de cerro, hay una pendiente ahí y se está también produciendo arándanos, ¿no? Contra la pendiente. Y aquí podemos observar, no sé si se aprecian, aquí está la manguera de goteo, la cinta de goteo. Entonces hay dos cintas, acá hay una y atrás hay otra. Por aquí se aplica el fertirriego, se aplica el agua y los nutrientes minerales esenciales en una concentración óptima de tal forma que se permita el crecimiento de la planta fuera del suelo. Otra revista que es Red Agrícola, con respecto al cultivo de arándanos en contenedores o macetas, ¿no? Dice que es una opción atractiva para los agroexportadores, principalmente para aquellos que no cuentan con suelos adecuados. Aumenta el rendimiento productivo por hectárea. Los rendimientos pueden llegar incluso hasta 20 toneladas por hectárea, casi el doble con respecto a la agricultura tradicional. Hay mayor homogeneidad de la producción y es una práctica que está asociada al uso de sustratos, riego tecnificado, ¿no? Un adecuado programa de fertilización y control biológico de plagas. Ahora, ¿qué pasa con las tierras agrícolas? Cada vez que las ciudades van creciendo, estos suelos van desapareciendo. Lo que estamos viendo ya totalmente está urbanizado, ya no existe este campo agrícola. Es que los suelos fértiles están cerca de los valles y las ciudades se instalan en los valles. Entonces, en algún momento, ¿no? En el futuro, va a haber problema de producción, sobre todo hortalizas que requieren suelos fértiles. También en las grandes ciudades donde todavía hay campos agrícolas, aquí podemos apreciar de cómo se riegan estos campos con aguas prácticamente servidas, ¿no? Está acá un desagüe y esta agua que está aquí es agua de desagüe. Y aquí está el campo agrícola y vemos diferentes cultivos, ¿no? Entonces, esto puede tener problemas gastrointestinales, por ejemplo. Pero es la realidad, ¿no? Y antes de enviar las hortalizas a los mercados o supermercados, entre comillas, lavan las hortalizas. Pero vean cómo están lavando los rabanitos, las betarragas, pueden ser zanahorias, nabas, ¿no? El agua no es limpia, es agua de aceite. Pero llegan brillantes a los mercados, ¿no? Entonces estamos viendo otro foco de infección que sufren las hortalizas del transporte, ¿no? Hacia el mercado. Y acá hay todas las hortalizas, por ejemplo, en Lima llegan al gran mercado de Santa Anita. Y ahí están los camiones, ¿no? Y prácticamente viene de diferentes partes del país, pero realmente hay empresas que se dedican a seleccionar, como estamos viendo acá en el caso de zanahoria, ¿no? Hay zanahorias que se van a seleccionar por buena forma, tamaño, ¿no? Y lo deformes. Entonces, la que tienen mejor selección, luego van a ser empacados. Bueno, aquí está la selección, por ejemplo, vemos de alberja, zanahoria, incluso le ponen un empaque, ¿no? Y con una marca. Pero estamos viendo que esta empresa no está produciendo la zanahoria, está comprando la zanahoria, está revendiendo la zanahoria, dándole un valor agregado de selección, por ejemplo, el tamaño, ¿no? La forma uniforme y también el empaque. Y puede ser otras hortalizas, como vemos aquí el caso de los pepinos, ¿no? Igual seleccionados y también los empacos, ¿no? Las berenjenas aquí, la caiba, por ejemplo.
Y vemos puntos de venta como los que estamos apreciando. Vean las hortalizas de color amarillo, hojas marchitas, y si han sido producidas en las grandes ciudades, ya probablemente hayan sido regadas con agua de desagüe, ¿no? Entonces tenemos la opción de cultivar con esta técnica llamada hidropónica o cultivo sin suelo. Y aquí vemos otra ventaja, ¿no? Vemos aquí en un metro cuadrado, por ejemplo, en el suelo sacamos 8 lechugas, porque en el suelo tenemos que hacer un surco, ¿no? Para regar el campo. Por aquí viene el agua, ¿no? Y riega el campo. En un sistema llamado raíz flotante, un sistema hidropónico, podemos sacar 25 lechugas también en un metro cuadrado. Que se vean la diferencia, ¿no? 25 versus 8 lechugas. Entonces estamos viendo otra ventaja de esta técnica de producir mayor número de plantas por unidad de área. Entonces las raíces de esta planta están directamente creciendo en una solución nutritiva, es decir, el agua con los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas en una concentración óptima, de tal forma que hace posible producir plantas fuera del suelo. Y vemos aquí la producción, cómo se obtienen estas hortalizas, por ejemplo, pueden ser lechugas, como vemos acá, pueden ser acelgas, pueden ser berros, pueden ser, por ejemplo, apio, mate cherry, pepino, ¿no? Incluso frutos, como el caso de pimiento. Entonces estamos viendo que le damos un valor agregado. En primer lugar, el productor hidropónico usa agua de buena calidad, ¿no? Por ejemplo, agua de pozo puede ser agua de lluvia, incluso puede ser hasta agua potable, ¿no? Y otra ventaja es que estamos viendo aquí, por ejemplo, y hemos indicado que también se llama cultivo sin suelo. Entonces, si el suelo no es apto para la agricultura, podríamos nosotros producir de esta forma. Esta es una manga plástica de 1 metro de largo, ¿no? Por 30 centímetros de ancho, y el volumen del sustrato de esta manga es de 30 litros. Y un sustrato puede ser arena de cantera, arena de río, arena de cuarzo, piedra pómez, cascarilla de arroz, fibra de coco o mezclas de sustratos, ¿no? Y por ejemplo tenemos 2 plantas de pimiento, 2 plantas de tomate, 2 plantas de berenjena, de pepino, y a través del riego por goteo, ¿no? Aplicamos el fértil riego, el agua y los nutrientes en concentración óptima, las plantas van creciendo, desarrollando y en este caso floreando y fructificando. Y otra ventaja es que nos permite producir forestación. Ya hemos indicado que hay cultivos que se producen en verano, primavera-verano y otros en otoño-invierno. Por ejemplo, la albahaca es un cultivo de calor, no prospera en el invierno. Pero podríamos producir albahaca o cultivos de calor en invierno en un ambiente protegido, ¿no? Vean ustedes, aquí tenemos un ambiente protegido, en un ambiente cubierto con un plástico agrícola de 250 micras, en el interior cálido y fuera este ambiente frío, donde no podrían crecer las plantas por el frío. Pero dentro de este microambiente sí es posible producir plantas, ¿no? Que crecen normalmente en época de primavera-verano, no en época de otoño-invierno. Entonces, esa es otra ventaja que tenemos, ¿no? Producir forestación. Hemos mencionado que podemos trabajar con sustratos. Un sustrato permite el anclaje de la raíz, nada más sostener la raíz, y a través del riego alimentamos a la planta, no aplicando no solamente agua, sino también los fertilizantes, los nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo. Esta es una cantera, por ejemplo, ¿no? Arena de diferentes texturas. Tenemos arena muy fina, fina, media, gruesa, muy gruesa, incluso hasta grava, ¿no? Podemos usar un sustrato como el que estamos viendo, podemos usar piedra pómez, ¿no? Lo que podemos conseguir en el lugar, ¿no? Donde estemos cerca. Este es un experimento realizado para ver la comparación de crecimiento, en este caso de lechugas, en suelo, ¿no? Y cultivos en suelo como sustrato. En este caso un sustrato, arena de cantera. La fecha de siembra ha sido la misma, ¿no? Pero vemos que el crecimiento no es uniforme. Es que cuando uno riega el suelo, cada vez se va compactando. Y al compactarse hay menos oxigenación hacia la raíz, menos difusión de aire, donde está el oxígeno, y va a limitar el crecimiento de la raíz. Un sustrato poroso como arena de cantera
permite una buena oxigenación radicular, por lo tanto su crecimiento y la parte aérea de la planta, ¿no? Entonces estamos viendo la ventaja de cultivar en sustrato, ¿no? Versus suelo. Ahora, ¿qué requisitos debe reunir un sustrato? En primer lugar, que sea inerte. Quiere decir que cuando reguemos no incremente un nutriente o también produzca la deficiencia de un nutriente por precipitación de algún elemento. Por eso que no es recomendable usar arena de mar, ¿no? Tiene mucho carbonato de calcio. Que tenga buena aireación de la foto anterior, ¿no? Una buena porosidad que va a facilitar el crecimiento radicular, que tenga baja salinidad. ¿Qué pasa cuando un sustrato es salino? Va a limitar la germinación de semillas, el crecimiento de las plántulas o incluso de la planta ya. Vemos aquí una cama, ¿no? Donde se tiene arena de cantera y planta de espinaca. En este caso, espinaca bebé. Su producción es de 30 días nada más. Pero esta arena ya ha sido reutilizada, ya tiene más de 6 meses o 6 campañas de uso. Cada vez que se usa, se va salinizando. Y es importante, por lo menos cada 3 campañas, ¿no? Lavar la arena, ¿no? Y así evitar el exceso de sales. Porque cuando hay sales, vean ustedes como las plantitas ya están mostrando que hay daños por sales, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Y se puede, digamos, lavar con cierta frecuencia para no tener problemas de salinidad. Estas son plantas de yacón, también donde vemos que aquí estas plantas están con mucho follaje, es decir, la solución que se aplicó aquí menos salina, y cuando se aumenta la salinidad vemos que las hojas van necrosándose, se van quemando y van cayendo, afectando el área foliar de las plantas. Por lo tanto, va a afectar el rendimiento de las plantas. Entonces vemos cómo la salinidad está afectando el crecimiento y por lo tanto el rendimiento de las plantas. También el sustrato que esté fácilmente disponible porque está relacionado al costo. Hemos mencionado cascarilla arroz. Aquella zona donde se produce arroz se puede usar la cascarilla arroz. Pero aquí en Lima, por ejemplo, no. Tendríamos que traerlo del norte o del sur o incluso de la selva, en zonas productoras de arroz. La arena de, por ejemplo, la piedra Pómez, en la zona sur, en Arequipa, zona volcánica, ahí se puede considerar la piedra Pómez, ¿no? Y así, en el lugar donde uno esté, ¿no? Ver qué sustrato está disponible y así, digamos, reducir los costos de producción. Que no se compacte y tamaño de partícula de 0,5 a 2 milímetros de diámetro. Ahora, si uno trabaja con sustratos, entonces lleva la muestra, ¿no? A la cantera, y en la cantera hay tamices, como vemos acá. Entonces se tamiza el sustrato y llevamos, ¿no? Tamaño de partícula deseado de 0,5 a 2 milímetros, y la ventaja que se puede reutilizar N veces, siempre y cuando en determinados tiempos, en determinadas cosechas, hay que estar lavando, ¿no? Y para volverlo a usar. No esperar que se vaya salinizando para que nos afecte la producción, ¿no? Esa sería la recomendación. Bien, ahora vemos qué cultivos podemos producir. Cultivos como raíces también. Aquí vemos zanahoria. Y el sustrato blanco que estamos apreciando es la piedra pómez. La diferencia de tamaño, ¿no? Es la diferencia de siembra, ¿no? De 15 días. Entonces fácilmente uno saca la raíz, ¿no? Porque es un sustrato poroso, la metemos en un balde con agua y ya está para la venta o para consumo. Rabanito, de aquí el sustrato es blanco, este es arena de cuarzo. Entonces, en aquella zona donde hay arena de cuarzo se puede usar la arena de cuarzo, ¿no? Y vean la calidad del rabanito que se está obteniendo, ¿no? Ahora, cuando trabajamos con sustrato, podemos hacer contenedores, ¿no? Para bajar costo puede ser contenedores de madera reciclada. Este es un contenedor hecho para una investigación en camote, por eso que la profundidad del contenedor es de 25 centímetros. Si trabajamos con cultivos de hoja, basta 10, 12 centímetros de profundidad. Pero para raíces puede ser zanahoria, puede ser el yacón que hemos visto, papa, tubérculos, ¿no? O camote, etcétera, tendría que ser 25 centímetros. Bueno, por eso que es un contenedor de madera nueva, porque fue para una investigación. En la parte inferior se hace un agujero con taladro
porque aquí vamos a colocar un drenaje. Entonces, como es madera, este contenedor tenemos que forrarlo interiormente con un plástico, un polietileno de 6 u 8 micras de espesor, de preferencia color negro y con aditivo ultravioleta. El aditivo ultravioleta nos va a permitir que el plástico no se rompa fácilmente y nos dure buen tiempo. Entonces, donde habíamos hecho el agujero con un taladro, se pone una cinta duct tape, estas plomas que están aquí, impermeables, y con una tijera, un cuchillo, hacemos un pequeño corte y empujamos la manguera o tubo de PVC, ¿no? De media pulgada de diámetro, o puede ser de 1 pulgada, y colocamos una malla mosquitera para evitar que el sustrato salga por drenaje o el sustrato grueso, si lo vamos a usar, obture el drenaje. Y luego rellenamos con el sustrato, ¿no? Rellenamos con el sustrato. Podemos hacer siembra directa para cultivos de, por ejemplo, como zanahoria tiene que ser siembra directa, rabanito tiene que ser siembra directa, o siembra indirecta que tolera trasplante, ¿no? Estas son plantas de betarraga. Aquí vemos, por ejemplo, arena de cantera y comparen el tamaño del lapicero con la raíz, ¿no? Puede ser también planta de camote. La investigación precisamente financió esta tesis. Una planta de camote, en este caso camote morado, ¿no? El camote naranja. El yacón, que ya lo hemos visto, planta de 3 meses y a los 5 meses ya tenemos la raíz reservante. En el suelo son 10 meses que demora. Entonces, con esta técnica podríamos cosechar 2 veces al año, lo que en el suelo es una vez al año, ¿no? Papa, por supuesto que en época de otoño-invierno no es un cultivo de calor, ¿no? Y con los riegos, con la solución nutritiva, podemos cosechar papas, ¿no? Y ahora que está de moda las papas nativas, también podríamos cultivar las papas nativas, siempre y cuando sea en otoño-invierno, ¿no? Polvos como cebolla, también lo que estamos apreciando es la piedra pómez, de color blanco, puede ser ajos, la pómez, arena de cantera. Frutos, el tomate, esta es una producción intensiva en un invernadero o casa maya. El sustrato, como podemos ver, está aquí en estas mangas de color negro y el sistema de nutrición es por riego por goteo. No sé, acá se pueden ver las mangueras, aquí están las mangueritas. Por supuesto que el riego automatizado, se encienden las bombas a través de un timer, ¿no? Se controlan en diferentes tiempos para humedecer el sustrato y aplicamos el agua y los nutrientes y las plantas van creciendo y desarrollando, ¿no? En este caso son plantas de crecimiento determinado, por eso que la van guiando, por arriba va floreando y por abajo ya se va cosechando los frutos que van maduros, ¿no? Hacer pimientos, también vemos aquí el sustrato que está en estas mangas, arena y cantera, ¿no? Y aquí vemos los microtubos que viene pues a través de un gotero que está en la manguera que no lo vemos, pero está atrás, ¿no? Y está de moda pues todo lo que es cocina gourmet, ¿no? Y hay pedidos de pimientos amarillos, pimientos naranjas, por ejemplo, morados, etcétera, ¿no? La berenjena puede ser también en camas, ¿no? Camas de 30 centímetros de ancho o 40 centímetros, no muy profundo, apenas 10 centímetros, con arena y cantera, y acá está la manguera de goteo, ¿no? Y vemos ahí la producción de berenjena. Esto lo van a ver, por ejemplo, el día sábado que van a ir a la universidad, ¿no? De la imagen puesta, un promedio de inversión. ¿Cuál imagen fue esa? Así estoy leyendo aquí Daniel Ramos. Si no, hacemos un alto terminando esto y ahí hacemos las preguntas. Puede ser el rocoto, ¿no? Vean la producción del rocoto. Esta es una producción intensiva también que hemos tenido en la universidad. Sandía, en este caso la sandía está aquí en esta manga plástica, el riego por goteo, ahí están los frutos, melones, ¿no? Contenedores elevados, ¿no? Camas con sustrato, y ahí vemos la producción de las plantas. El aguimanto, muy rústica esta planta,
muy productiva, también se puede producir. Por supuesto, en otoño e invierno, la época en que va a florear, iniciar la fructificación, cosecha primavera, ¿no? No sé si ustedes conocen el salsa tomate. Miren este contenedor de 30 litros y prácticamente aquí vemos la planta y la parte superior vemos ya la fructificación, ¿no? Este es el zapallo loche, ¿no? También lo van a ver el día sábado que vayan a la universidad y vean que ahí están los frutos, ¿no? Se puede producir zapallo loche, ¿no? Bro, col de Bruselas, miren la alta productividad de las plantas y aquí están, ¿no? Las yemas axilares, el producto económico, ¿no? Leguminosas como vainita, arena de cantera, y miren la producción de esta planta, bastante productiva. Ya les mencioné que está de moda los colores, entonces vainita amarilla es una opción de producción, ¿no? Bueno, y la típica, la de color verde, ¿no? Arberja, y aquí apreciamos que es arena de cantera. Jonantao, miren, producción en invernadero. Ahí están las flores, y no sé si aquí ven ustedes las bayas, ¿no? Las vainas, Jonantao. Plantas aromáticas, puede ser a pequeña escala, por ejemplo, orégano, o a escala comercial, camas de 20 metros, con sustrato, orégano por goteo, y diferentes, ¿no? Aromáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos hinojo, perejil, puede ser cebolla china, albahaca, etcétera, etcétera. Plantas ornamentales, pueden ser flores a pequeña escala. Ahora está de moda no solamente los techos verdes para producción de hortalizas, sino también inclusive para plantas ornamentales, como estamos viendo en la imagen. Puede ser a nivel comercial, producción de flores, producción de rosas con sustrato, riego por goteo. Puede ser inclusive gerbera, ¿no? Con sustrato, también riego por goteo. Orquídeas, una diversidad de orquídeas que podemos producir. Acuérdense que la raíz de la orquídea necesita un sustrato poroso, suelto, bien oxigenado, pero la nutrición es básica también de la planta. Miren esta planta madreselva, ¿no? Aquí una planta ornamental en una casa y ahí está la maceta de gran volumen, de 20 litros, hay sustrato, arena cantera y ahí está la planta. Piña, van a ver piña también que tenemos en la universidad, en arena cantera, es en naranja. Bueno, esta fue una investigación en arena de cuarzo. Mandarina, balde de 20 litros, esto de aceite, con arena cantera, y ahí está la producción. Algodón, ahí están las bellotas. Café, van a ver café también que tenemos en la universidad. Cacao, este fue una tesis de un amigo, ¿no? En cacao, en cultivo de sin suelo, usando fibra de coco, en maceta de 50 litros, riego por goteo. Puede ser higo, el sustrato en ese caso es fibra de coco, con riego por goteo, no sé si acá aprecian los frutos. Plátano, también 50 litros, el volumen de las macetas, riego por goteo. Ahora que está de moda el cannabis medicinal, ¿no? Vean la gran diversidad de plantas que podemos producir con esta técnica, ¿no? ¿Cuáles se recomienda usar? Aquellos que sean rentables, de rápido retorno, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Sí, el micro está activado. Disculpe, profesor, para lo que es una inversión de las imágenes que puso sobre un tipo unas canastillas de madera, unas 10 canastillas que puse una imagen y encima de un invernadero, bueno, poner un invernadero, hacer el sistema por goteo, un promedio. Bien, esos contenedores que hemos visto de madera fueron hechos para investigación, ¿no? Si usted quiere hacer producción, la recomendación serían las camas que hemos visto, de 12 centímetros de alto, ¿no? 30 centímetros de ancho y colocar la cinta sobre el sustrato, ¿no? Esa es una opción.
O las otras pueden ser las mangas plásticas de 1 metro de largo por 30 de ancho, donde entra un volumen de 30 litros de sustrato, ¿no? Pero contenedores de madera nueva es más caro, ¿no? Para investigación sí se lo recomienda, ¿no? Pero no para producción. Bueno, ok, gracias. Sin embargo, un promedio de inversión. Bien, riego por goteo, más o menos, el metro cuadrado, ya con el sistema de riego, el sustrato, contenedores, sale más o menos $8 a $10, ¿no? Por metro cuadrado. Barato. El sistema de riego, nada más, ¿no? Ok. Una pregunta. Sí, Eh, buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Mire, una consulta. ¿Qué cultivo es el más rentable para hacerlo de manera intensiva? Porque hay diversos cultivos que yo veo, pero por la experiencia que usted tiene, ¿cuál es aquel cultivo que convendría, digamos, o que puede tener mayor valor por área, ¿no? O sea, que pueda ser más comercial. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el más rentable, digamos? Bueno, ahorita el más rentable es el arándano, pero el problema de la inversión fluctúa entre 60 a $100.000 por hectárea. Y Correcto. las empresas que están invirtiendo son empresas de gran capital, pues. No, claro, ese es un tema que margina a los pequeños productores. O sea, porque para poder producir arándano tienes que producir a gran escala, ¿no? Entonces, sería ir, por ejemplo, cultivos rentables puede ser la fresa, ¿no? Puede ser frambuesa, pero empezar con áreas pequeñas, pues de repente 500.000 metros cuadrados, ir capitalizando, ir creciendo, pues, ¿no? Y así, poco a poco, ¿no? Es que yo conozco casos que han invertido, por ejemplo, un invernadero, ¿no? De 2.500, 3.000 metros cuadrados, pero no han tenido la experiencia, entonces han invertido, ¿no? Y han conseguido, pues, a un ingeniero que les hizo el invernadero, pero el problema viene después, porque no sabían del manejo de las plantas, todo eso, ¿no? Entonces eso crea dependencia. Entonces, lo importante precisamente del curso es para más o menos tener una idea de qué sistemas podemos emplear, porque la recomendación del cultivo va a depender del sistema también. No, o Correcto. sea, yo puedo producir lechuga con cualquier sistema, pero hay sistemas más apropiados para lechuga. Igual con el tomate, pero hay sistemas más apropiados para tomate, ¿no? Entonces, hay cultivos de rápido retorno, ¿no? Correcto. Gracias. Bien. Profesor, buenas ¿Alguna otra noches. pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, profe? Un gusto saludarlo. Profesor, mire, yo me encuentro en zona de selva, que es lo más recomendable como un sustrato acá. Acá tenemos río, abundante río, y qué producto o qué cultivo sería de mayor facilidad para empezar a conocer el manejo de esto. Me encuentro en selva, estamos en época de lluvia hasta ahorita, y no sé qué idea me podría aportar para ir empezando un poco, soltando los músculos en esta área. Bien, usted mencionó el clima, lluvia, entonces ahí tengo que pensar que cualquier cultivo, en primer lugar, tengo que tener una protección contra la lluvia, por ejemplo, un techo plástico agrícola, ¿no? Y sol fuerte también, entonces tengo que pensar en malla de sombra, por ejemplo, de 50 a 60%, ¿no? Ahora, ¿qué me pide el mercado allá? Pues de repente hoteles, restaurantes, puede ser lechugas que toleren calor, no cualquier variedad que tolere calor, espinaca bebé que tolere calor, por ejemplo, ¿no? Cultivos que toleren calor para la zona. Eso sería lo más recomendable, ¿no? Claro, Y lo que pide allá, pues me imagino que debe haber un mercado para hoteles, restaurantes, no sé, supermercados, ¿cómo estará por allá? sí, claro, o sea, más que todo, bueno, creo que cuando uno va alcanzando ya una edad, el cuerpo ya pide fibra, ¿no? Mejorar la digestión. Entonces, acá tenemos un buen grupo, un nutrido grupo de personas de edad, y siempre acá hemos comido, pues, ¿no? Bastante fibra, pero el detalle es de que con el tiempo la gente se va dando cuenta que cuando uno va al mercado, las condiciones de salubridad, pues ve una lechuga en el piso rodando y esa lechuga paga una canasta. Ese es uno de los motivos por los cuales pues, este curso motiva a llevarlo, ¿no? Y con relación al tema del sustrato, doctor, acá tenemos abundante harina de río. No sé si acá en Selva podríamos usar. La arena río es muy buena.
y Ah, considerar que excelente. no sea muy fina, sino que esté pues de 0,5 milímetros como mínimo, ¿no? Para que no se compacte, ¿no? Ya, y con el tema de la clasificación y tener una medida exacta entre lo que usted me está mencionando, una malla que cumpla con el calibre del diámetro de la Malla malla, ¿no? sombra, malla sombra, Malla sombra. para la parte superior nada más, ¿no? Porque como en la selva hace mucho calor, imagínense tener un invernadero sería pues dentro de un horno, ¿no? Entonces hay que evitar Sí, eso. claro, claro, Le correcto. digo que usted hacer también un manejo integral de plagas, ¿no? Usar herramientas para que las plagas no dañen al cultivo. Por ejemplo, usar trapas amarillas, azules, usar, por ejemplo, microorganismos eficientes, jabón potásico, azufre, silicio, todas esas herramientas para evitar que las plagas dañen a la planta, ¿no? Listo, doctor, muy amable, gracias. Listo. Una Profesor, consulta. Sí, buenas noches. ¿Esa malla sombra es también una malla Rachel o es una malla Sí, especial? es Maya Rachel, así es. Ok, y a una capacidad número 80, 100, ¿cuál es el No, recomendable no, en eso? 80 es demasiada sombra. Eso puede ser para plantas ornamentales que exigen sombra, ¿no? Pero para plantas de cultivo no, se estiran las plantas por falta de luz. Ya, por ejemplo, yo tengo un pequeño terreno acá en Villa Salvador de 400 metros cuadrados, que tiene un galpón. Yo pienso sacar la calamina, guardar con calamina y ponerle esa Rachel, pues, ¿no? ¿Es necesario acá ponerle eso o no? Por la humedad, me Época de imagino. verano nada más. En verano nada más. En Invierno no, invierno en no. invierno se retira por la falta de luz. Ah, ok, ok, ok. Listo. Gracias por el dato. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una consulta, disculpe, ante todo, gusto conocerlo. Bueno, mi pregunta es, cuando uno empieza, el tema del arándano, como que no es muy comercial porque creo que no viene en semillas, simplemente viene desde cultivo, desde De laboratorio, la creo. planta. Exactamente. Y el manejo, más que todo, ¿cómo uno se puede tratar mediante hidropónicamente el cultivo? ¿Se puede llevar o si necesariamente tiene que ser en bolsa de arena? No, en sustratos de todas maneras, ¿no? Como hemos visto aquí una imagen, ¿se acuerdan? Vamos a ver acá. Patito. Porque yo estoy en parte sur, en parte Ica, en Chincha, y como que el clima también, como que hay días que es soleado, y ahorita que está bien variado, como que no ayuda a veces. ¿No? Esto es en Ica, perdón, en Cañete, en Lúcumo, antes de pasar al puente que nos conduce a Lunaguaná, ¿no? Ya, Esto, cuando yo fui a visitarlo, que fue en el 2018, eran 20 hectáreas y están en crecimiento, ¿no? Suelos prácticamente salinos-sódicos, no se podía, la salinidad era como 8 de decisiones por metro, imagínense, no se puede cultivar nada ahí y sódico peor todavía, ¿no? Pero sí, aprovechando esta técnica se puede producir donde no es posible hacerlo con la agricultura tradicional, ¿no? ya, ya, profesor. Muchas gracias, sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? un poco aportando a lo que habla el anterior participante con respecto al arándano, mi sugerencia es que con el arándano hay que buscar más que todo el clima, porque el pozo es el problema del arándano, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar clima, porque la parte del sustrato en el suelo ya se maneja básicamente con maceta. Sugerencia. El clima es determinante para la productividad de muchas plantas, ¿no? Los berries, ¿no? La peta, la frambuesa, por ejemplo, necesita pues climas otoño, invierno para la floración y luego viene la fructificación. Es básico. Ahí hay una pregunta sobre la espuma fenólica. Bueno, en Brasil le puedo comentar que usan mucho la espuma fenólica para sembrar las semillas. Ahí colocan las semillas que vienen peletizadas, o sea, ya vienen cubiertas, ¿no? Y ahí las colocan, previamente están húmedas, la espuma, y ahí germina la semilla. Y una vez que ha germinado, riegan con solución nutritiva y va creciendo la plantita, ¿no? Y luego trasplantan con la espuma y la plantita a unos canales de cultivo, que ahora vamos a ver el sistema NFT. Aquí no es muy difundido, ¿no? Incluso hay una empresa que trajo espuma fenólica para
para vender, pero no ha tenido éxito, ¿no? Yo prefiero usar el sustrato, es más cómodo, se puede reutilizar inclusive, ¿no? Bien, ahora veamos sistemas. ¿Qué sistemas podemos aplicar, no? Tenemos sistemas en agua, donde la raíz está directamente en contacto con la solución nutritiva, ¿no? Y aquí tenemos el sistema raíz flotante y el sistema NFT, o también llamado recirculante, ¿no? Veamos el sistema raíz flotante. Aquí vemos una producción comercial de lechugas. Entonces tenemos que imaginarnos que es una gran piscina, pero apenas de 15 centímetros de profundidad, ¿no? Y las plantas de lechuga están flotando con estas planchas termopor. 8 lechugas por plancha. Entonces, el color blanco de la raíz es un síntoma de que hay una buena oxigenación. El secreto del sistema en agua es que haya oxígeno en la solución activa, porque las raíces respiran, necesitan oxígeno. Sin oxigenación, sin oxígeno, estas raíces estarían marrones, estarían con pudrición. El oxígeno es clave. Entonces tenemos que imaginarnos que en esta gran piscina hay mangueras agujereadas conectadas a una compresora, de tal forma que cuando se enciende la compresora burbujea, oxigena la solución. Este es el principio clave, ¿no? Sin oxígeno no es posible producir las plantas con este sistema. Es una empresa que visité, ¿no? En Uruguay, que también tiene producción de raíz flotante, y debajo de esta gran piscina hay una serie de tuberías, ¿no? Y estas tuberías sirven para oxigenar la solución. Es clave el oxígeno que hay en solución nutritiva, ¿no? Esta es una empresa que ya tiene 26 años en el mercado, ¿no? Invernaderos hidropónicos en el Perú. Empezó con un invernadero de 2.500 metros cuadrados, pura producción de lechuga y en producción de raíz flotante, ¿no? Clave es la oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Usan compresoras, como vemos acá, ¿no? Se conectan con estas tuberías de manguera de goteo de 16 milímetros, ¿no? Que se bifurcan a diferentes ramas y colocan un microtubo de 4 milímetros de diámetro y lo anclan al contenedor. Entonces, ese es un punto de oxigenación. En este caso estamos viendo plantas de berro, ¿no? Esta es la producción de berros. Con oxígeno, la solución nutritiva pueden sacar hasta 5 o 6 cosechas, cortes. Sin el oxígeno, máximo 2 cortes y ahí se pudre la raíz y ya quedó la planta. Entonces vemos que la clave de un sistema en raíz flotante o sistema en NFT que vamos a ver es el oxígeno, ¿no? En la solución nutritiva. Entonces, en contenedores pequeños, por ejemplo, en un colegio, como este, estamos viendo en un patio estrecho, hay contenedores, un jardín hidropónico, levantan la plancha de termopor, ¿no? Y oxigenan, en este caso con la mano limpia tiene que ser, y vean el color de la raíz, claro, ¿no? Y el tamaño de la raíz. Y la solución nutritiva, entonces siempre hay que oxigenar por lo menos una vez al día, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la plancha de termopor? Como se moja con solución nutritiva, al levantar la plancha, y en la solución hay nitrógeno, y el color blanco de la plancha, entonces crecen algas. Y ahí vemos el color verde, ¿no? Se ve antiestético y después de cada campaña hay que estar lavando y desinfectando la plancha. Pasar una escobilla y lo que era una pulgada de grosor, con el tiempo se va angostando y se rompe. Entonces ya no es un costo fijo, sino un costo variable. Entonces en la universidad hemos hecho una adaptación de tal forma que la plancha no flote, sino esté suspendida, colocando dos cables, ¿no? Galvanizados. Acá hay un cable galvanizado y acá hay otro que no lo vemos que está soportando esta parte de la plancha y también el borde del contenedor soportando el resto de la plancha. Entonces hay una porción de aire entre la plancha y la solución y esa porción de la raíz ya está respirando. Entonces ya uno se olvida de oxigenar con esta forma, ¿no? Como la plancha es frágil, podríamos usar planchas de PVC, esta que se emplea para los techos, ¿no? Ondulados. Entonces, esta plancha se apoya en el borde del contenedor, como estamos viendo,
y los dos cables que hemos mencionado, ¿no? Si no, todo el peso hunde la plancha. Entonces, quien desee producir lechuga con el sistema de red flotante podría usar estas planchas de PVC en lugar de la de termopor, que sí son más frágiles, ¿no? El otro sistema en agua es el sistema NFT o recirculante. Es un sistema a nivel mundial muy usado para cultivar hortalizas de hojas como lechuga, albahaca, por ejemplo, espinacas, etcétera. Incluso pues de frutos, como el caso del tomate. Lo recomendable es trabajarlo en riego por goteo, porque imagínense un canal para una raíz de tomate, el diámetro, ¿no? Tiene que ser pues de 6 pulgadas por lo menos. Entonces, como es una industria, hay accesorios como canales de PVC, conectores de canales, tapas, ¿no? Y tenemos que imaginar que hay un tanque con solución nutritiva y una bomba que está funcionando continuamente, llevando la solución, ¿no? Ingresando por estas mangueras, estos microtubos, y acá hay un punto de turbulencia, un punto de oxigenación, ¿no? Circula la solución y retorna al tanque. Entonces está en movimiento, ya está en recirculación. En este movimiento prácticamente ya se está oxigenando la solución nutritiva, ¿no? Y cuando ingresa esta solución nutritiva, prácticamente es una película, una altura de 5 milímetros de alto, suficiente para alimentar la raíz que esté en contacto con el canal. Y la otra porción de la raíz en contacto con el aire que circula por el canal. Por eso que ya hay una buena oxigenación de la raíz, un buen crecimiento radicular, ¿no? Con esta forma de producción. Acá. ¿Y eso a dónde recircula? Hay un depósito ahí, hay un depósito, un No, tanque. hay un tanque que ahorita lo vamos a ver. Entonces, por aquí se almacena la solución, ¿no? En el tanque entra y va circulando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos modificado este sistema para hacerlo viable a nuestra realidad, ya que tendríamos que importar estos accesorios, por ejemplo, en Brasil lo producen, en Estados Unidos, en Australia, ¿no? Tendríamos que importarlo. Entonces hemos adaptado la técnica usando lo que podemos comprar en el mercado. Tuberías de PVC, accesorios de PVC como codos, tapas, Ts, 10, etcétera, ¿no? Y tanques, por ejemplo, de polietileno, estos que empleamos en las casas, ¿no? Para almacenar agua, ¿no? Este es un tanque de 1000 litros, por ejemplo, ¿no? Acá está la bomba, que se enciende con un timer en diferentes tiempos, y entonces cuando se enciende la bomba, jala la solución del tanque y la envía, ¿no? Hay una tubería enterrada que no la vemos y sube por acá, ¿no? Ingresa con presión, turbulencia, punto de oxigenación. Y circula múltiplo de 3, pues los tubos vienen de 3 metros, de 6 metros, 9 metros, hasta 12 metros lo recomendable. Mientras más longitud de un canal de cultivo, menos oxígeno también. Y entonces sale de la tubería y va al tanque, ¿no? Entonces es un sistema cerrado que hacemos que la bomba funcione 10 o 15 minutos cada hora. Entonces es un buen periodo de tiempo para que se oxigene la solución nutritiva, ¿no? Con 10, 15 minutos. Y así cada hora, y eso garantiza que la planta siempre tenga oxígeno, la raíz siempre tenga oxígeno y la planta vaya creciendo, ¿no? Entonces la adaptación la hemos hecho aquí. Entonces como la bomba se apaga, en el lado de drenaje hemos colocado una tapa PVC conectada con una tubería de drenaje. Entonces cuando se apaga siempre queda un nivel de solución en el canal, ¿no? No se seca el canal. Y en el siguiente turno se renueva la solución y así, ¿no? Esa es la modificación que le hemos hecho. Ahora, si nosotros tenemos límite de espacio, nos aumenta los pedidos, pero ya no podemos crecer más por el espacio, podríamos cambiar a un NFT piramidal, ¿no? Porque podemos sacar más lechugas en la misma área. Ustedes van a ver cuando vayan el sábado que tenemos pirámides, por ejemplo, de 13 canales o 10 canales, o los típicos de 8 canales que son los horizontales.
Y acá, por ejemplo, en el 2020 que se tuvo que, digamos, ya no dictar los cursos de hidroponía de manera presencial, sino virtual, todo era virtual, ¿no? Vemos aquí algunas experiencias, ¿no? De algunos participantes del curso. Vean esta señora que vive en Comas, en el techo de su casa, ¿no? Cómo se ha adaptado para producir lechugas, por ejemplo, y así vender a las personas que están cerca de su casa, a las vecinas o incluso a tiendas, ¿no? De la zona, ¿no? Son módulos de 3 metros de largo, un tanque de 100 litros con su bombita cada uno, ¿no? Incluso hay un sistema piramidal acá al fondo. Esta es una producción comercial, este es un caso de Trujillo, en sistema piramidal también, ¿no? Y acá podemos ver la malla de sombra, que es importante en zonas donde hace mucho calor, ¿no? O en época de calor. Y esta empresa que empezó hace 26 años con raíz flotante, toda su producción de lechuga ahora es en NFT, por razones de costo, ¿no? Se consume menos solución nutritiva que un sistema raíz flotante. Y aquí se puede apreciar que estamos dentro de un invernadero, un casamaya, ¿no? Este es malla antitrips, en todo el techo. Estamos en época de invierno, ¿no? Vemos que la malla de sombra está enrollada. En verano, que hace mucho calor, se extiende la malla, ¿no? Podemos producir inclusive fresa en NFT. Lo van a ver ustedes el día sábado que van a la universidad, ¿no? Tenemos producción de fresa en NFT. Pero en este caso, los canales tienen que ser de 4 pulgadas porque tienen más volumen radicular que una planta de lechuga, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, justo en ese sistema piramidal, había estado yo viendo unos videos ahí en internet, y decían que no era tan efectivo como la siembra plana, ¿no? O sea, porque las partes de abajo tomaban menos luz que las de arriba. ¿Eso es cierto o Bueno, cómo es? depende. Mire, esta pirámide de acá tiene 45 grados. Si yo le subo 60 grados, pues ya muy empinado, entonces ahí sí viene ese caso que usted dice, no, no produce bien, ya la lechuga se estira. Pero si es 45 grados, Pero sí tanto este lado se como ha el otro hecho lado, las plantas reciben luz de manera uniforme y crecen oh, uniformemente. ok, me imagino que ustedes ya han hecho las pruebas y crece el mismo tamaño que las planas. Claro, para hacer esto hemos hecho tesis inclusive, Ah, ya, ok, ok. investigación. Es básica la investigación para todo esto, ¿no? Ok, gracias, profe. Profesor, ¿el sistema NFT en fresas se podría utilizar en la selva? No, la fresa no es para selva, salvo que sea selva alta, sí. En selva alta, bueno, hay temperaturas nocturnas en determinadas épocas en las noches, que es importante para la floración, ¿no? Pero si es calor, no. Salvo que sea una variedad que sea de día neutro, podría ayudar. Pero tendría que ser una prueba, ¿no? Si le funciona o no. Pero la fresa sí es un cultivo de frío, para florear. No podría entonces funcionar el cultivo de fresa y en la selva, entonces, ¿Selva baja o selva alta? en Loreto es. No, ahí no, ni hablar. Ya, gracias. Salvo que vernalice las plantas, pues las someta por lo menos a 35 días, entre 5 y 7 grados centígrados, ya están estimuladas a frío, ¿no? Puede ser, pero tendría que ser un ensayo. Ok, gracias. Una consulta, en el sistema de bombeo, ¿tiene que ser las 24 horas la reticulación cada 15 minutos o solamente es durante el día nada más? No, día y noche, porque la raíz se respira día y noche. Ya, ya, ya. Ya, profesor, gracias. Sí, espuma fenólica no hay en el mercado. Sé que Maruplas estaba importando, pero no sé si ha estado vendiendo, ¿no? Tendría que preguntar de Maruplas. En Maruplas está, ustedes cuando entran a la plataforma del curso, hay un link que dice documentos, ¿no? Ahí dice lista de proveedores. Ahí encuentran los datos de Maruplas. Bien, veamos el sistema en su estrato. En este caso están ancladas en un sistema. A través del río por goteo alimentamos a la planta, ¿no? Tenemos el río por goteo y el sistema vertical o de columnas. Estamos en el sistema riego por goteo. Aquí estamos viendo una cama, ¿no? Y esta cama se ha hecho
con estacas cada medio metro, colocando estacas cada medio metro, y se forra internamente con un plástico grueso, ¿no? Con un plástico grueso. Entonces, y luego se coloca un sustrato. Lo que estamos viendo aquí es una piedra, una eh, roca volcánica de color así ladrillo, y sobre este sustrato va la manguera de goteo, ¿no? Esta es una tubería de calefacción. En época de invierno pasa agua caliente para generar un microclima cálido, de tal forma que ayuda a crecer las plantas cuando hace frío. Y esta empresa, que también produce lechuga que hemos visto, ¿no? Produce espinaca bebé en sustrato. Arena de cantera, son camas de 20 metros. ¿Qué pasa cuando el plástico no tiene aditivo UV? Aquí lo vemos, se rompe. Tiene que tener aditivo UV, ¿no? Estas camas tienen 1,20 metros de ancho. Ahí está la arena de cantera, como podemos apreciar, y aquí está el aceite de goteo, ¿no? Entonces, vemos la espinaca bebé que se siembra y a los 30 días se cosecha. Y otra vez se siembra y así a los 30 días y al tercer, cuarto mes ya hay que estar lavando el sustrato para nuevamente reutilizarlo, ¿no? Si no, se produce la salinidad que hemos visto, ¿no? En otros países hay un sustrato que se llama lana de roca, rockwool, y es un paquete tecnológico porque hay bandeja con lana de roca, cubos o bloque de lana de roca y plancha de lana de roca. Entonces se moja la arena de roca y se coloca la semilla y se coloca un sustrato. Y aquí germina la plantita, germina la semilla y acá está la plantita, por ejemplo, el tomate. Acá son 6 días, ¿no? Vean ustedes. A los 7 días ya germinó. Luego esta plantita, ¿no? De 10 días se trasplanta a un bloque de lana roca previamente mojado con solución nutritiva. Es que la espuma, la esponja retiene humedad, siempre está húmedo y la planta fácilmente toma el agua disponible. Y cuando la planta tiene 30 días de la siembra, se trasplanta a una plancha de lana roca, a una plancha de lana roca de 1,20 m, ¿no? Donde entran 3 plantas de tomate, 3 plantas de pepino, 3 plantas de berenjena, de pimiento, etc. Entonces, en la plancha se hace un corte y el bloque con la planta se coloca sobre el corte y la raíz comienza a penetrar sin salir de este volumen de sustrato. Y aquí está la manguera goteo. El gotero, un microtubo que se ancla al sustrato y va alimentando a la planta y esta va creciendo y desarrollando. Ahora, como no tenemos lana de roca, tendremos que importarlo. Tenemos sustratos como arena de cantera, arena de río, arena de cuarzo, piedra pómez, fiebre de coco, cascarilla de arroz, usando el mismo principio, una manga plástica con aditivo B, ¿no? Con aditivo B, para que no se rompa el plástico, y el riego por goteo. Entonces aquí se trasplantan plantas, por ejemplo, de 30 días de tomate, de pepino, de pimiento, como hemos indicado, ¿no? Y vean ahí la producción de tomate. ¿No? Está de moda el tomate cherry, más aún de colores. Acá está el sustrato, ¿no? Y aquí vemos la manguerita, este microtubo que se ancla al sustrato, por aquí ingresa el agua con los nutrientes, ¿no? Aquí vendemos la bandejita de tomate cherry de colores que tenemos amarillo, naranja, rosado, rojo, el chocolate, ¿no? Y el cebra. Profesor, entonces una consulta. El sustrato es la arena y aparte le echan los nutrientes en el agua, ¿no? Claro, el sustrato solamente permite el anclaje de la raíz, nada más. Ah, ok, ok. Yo pensé que ahí Atraer estaba el metido riego, ya los... el agua y los nutrientes, ¿no? Por eso que al agua ya no se le llama agua, sino solución nutritiva. Y esa misma solución es también la que hacen en el circulante, en el NFT. En Similar. NFT, toda la clave, en raíz flotante, en NFT, en sustratos, ¿no? Ahora que vamos a ver columnas, todo es el agua con los nutrientes, solución nutritiva. Ok, De lo ok. contrario, la planta no crece. Ok, ok. Será lo... Gracias, profe. Y el otro sistema en riego por goteo es el sistema de columnas, muy usado para producir, por ejemplo, fresa.
que también lo van a ver el día sábado que van a la universidad, ¿no? Y están en plena producción. Una columna está formada, por ejemplo, por 8 macetas que se apilan unas sobre otras. En este caso son macetas de termopor, que cuando se coloca una sobre otra, deja un ángulo de 90 grados en cada esquina, y eso nos permite colocar 4 plantas por maceta. 4 plantas, y si tengo 8 macetas en una columna, son 32 plantas por columna, ¿no? O 32 plantas por metro cuadrado, porque una columna va a la distancia de un metro cuadrado. Y en el suelo se producen 6 plantas de fresa por metro cuadrado, ¿no? Máximo hasta 8 plantas. Entonces, el riego viene por la parte superior. Acá está la manguera de goteo, como pueden ver ustedes. Un gotero de 4 litros por hora se inserta y se conecta con un conector con 4 salidas. Y en cada salida se pone un microtubo. Uno va anclado a la primera maceta. Bueno, aquí vemos cascarilla de arroz. Ahora estamos usando pura arena de cantera. Y crece muy bien la planta con pura arena de cantera. Otra se ancla a la segunda maceta, a la tercera y a la cuarta maceta. Eso significa que la base de la maceta tiene drenaje. Entonces la solución de la primera va a la segunda a la tercera y así hasta la octava maceta. Y la solución se puede perder si el sistema es abierto o reciclar si el sistema es cerrado. Entonces aquí vemos, bueno, acá hay una planta en una esquina, otra planta y atrás otra planta. Son 4 plantas por maceta, ¿no? Y vean el rendimiento de las plantas, ¿no? Así más o menos van a ver ustedes el día sábado, que están en plena producción, ¿no? De las plantas de fresa que tenemos ahorita. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Lo que quería saber es en cuanto a los berros, ¿es raíz flotante, mejor riego o puede ser con sustrato mejor para la cosecha? Bueno, el berro solamente con solución nutritiva y no raíz flotante, sino es Ya, una ya, combinación entre NFT y raíz flotante. No necesita plancha de termopor. Directamente en solución va creciendo la planta, ¿no? Va desarrollando y se van cosechando, ¿no? Y va creciendo, ¿no? Y así. correcto, gracias. Buenas noches, profesor. Noches. Usted estaba hablando de que en cada columnita, o sea, para el goteo, salen 4 microtubos, ¿verdad? ¿Esos 4 microtubos es uno para cada maceta o una para cada planta en la maceta? Porque en cada maceta hay 4 plantas, como dijo. Ya. Un microtubo Ujú. se ancla a la primera maceta. Otro a la segunda, otro a la tercera y otro a la cuarta maceta. Como la maceta tiene drenaje, entonces de la primera se va a ir hasta la octava maceta. Todo va a drenar, ¿no? La solución que entra en toda la columna. No tengo que tener 8 microtubos para cada maceta, ¿no? No, es solamente 4 macetas. Ah, entonces se podría decir que las 4 primeras o intercalando cada una. Y las 4 primeras, así es. Ah, ok, gracias. Acá me están preguntando si en la sierra es un buen clima para la fresa. El problema es que hay heladas, ¿no? Entonces hay que saber la época helada, por ejemplo, creo que es en mayo o junio, si no me equivoco, entonces en esa época habría que descartar tener fresa, ¿no? Porque el frío de la sierra es ideal para la fresa, pero la helada no le va a afectar, le va a afectar, ¿no? Profesor, buenas noches. Sí, Una consulta, en cuanto al sistema de columna de fresas, ¿cómo saber o calcular en el caso de que el riego ya ha llegado a la última maceta, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo saber, no? Más que todo el tiempo para saber que ya regó y ya puedo tal vez cerrar el timer, por ejemplo. ya, por ejemplo, nosotros regamos 5 minutos cada columna y en 5 minutos ha drenado hasta la última maceta, ¿no? Como estamos viendo aquí es cascarilla, pero ya no estamos usando cascarilla, ahora es pura arena lo que estamos usando, ¿no? ¿Por qué? Porque cascarilla es un sustrato muy poroso, pues, entonces en la parte central de la maceta tenemos que colocar una capa de arena, porque la cascarilla en sí no es muy retentivo, ¿no? Yo riego y ¡puf! El agua drena rápidamente, ¿no?
Por eso que teníamos que usar una capa de arena y ahí en la capa de arena se mantenía húmeda, ¿no? Entonces eso permitía que las raíces estén, digamos, siempre con humedad. Pero si es 100% cascarilla, no, había problemas, ¿no? Pero ahora tenemos 100% de arena y funciona muy bien, ¿no? Ustedes lo van a poder ver el día sábado que van a la universidad, ¿no? Por eso que la investigación es importante, ¿no? Y nosotros nos llamamos Centro de Investigación de Hidroponía, ¿no? Que ya vamos a cumplir el próximo año 35 años. Perdón, 30 años. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué es lo mejor, un sustrato mixto o un sustrato único? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, el mixto se recomienda cuando el sustrato único, por ejemplo, si yo tengo arena fina, no me conviene fino porque es muy retentivo. Tendría que poner un sustrato algo poroso, por ejemplo, ¿no? Para mejorar la textura de ese sustrato, ¿no? Pero si yo tengo un sustrato único como arena de cantera de 0,5 a 2 milímetros, solamente uso ese sustrato, no tengo por qué mezclarlo, ¿no? Claro, claro. Y con relación a las mangas, las mangas en plástico, ¿esas se pueden hacer de forma artesanal o se compran? Bueno, nosotros lo que hacemos es mandar a fabricar, ¿no? Porque nos venden una bobina Ujú, y la bobina pesa como 40 kilos, claro, ¿no? Tiene aditivo B, es de 8 micras. Incluso esas mangas las podemos reutilizar hasta 3 campañas. Ya cuando se rompe ya la descartamos, ¿no? claro, claro. Listo, gracias. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Le quería hacer una consulta. He visto por internet referente al cultivo de fresa en un sistema NTF, pero así con bandeja recirculante, pero con sustrato de coco. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Es mejor que el de arena o es Porque también ahí recomendaban usar un sustrato, me refería, no, dependiendo de dónde se haga el cultivo, por la zona, por ejemplo, donde yo pienso hacer el tema de la fresa, quiero hacerlo en Apurímac. Ahí pensaba usar cáscara de pino, o sea, la corteza del pino como sustrato. No sé cómo me podría usted recomendar si es viable esto o hay que usar fibra de coco. En primer lugar, estás en Apurímac, tendrías que llevar la fibra de coco de alguna zona, ¿no? Por ejemplo, en Perú, en selva sí está produciendo fibra de coco, pero no de manera industrial. En cambio, hay otros países donde ya lo fabrican, lo producen de manera industrial en fardos, ¿no? Entonces eso te va a elevar el coste de producción. Y la cascarilla, perdón, la fibra de coco también hay que ver la procedencia, porque hay fibra de coco que es salina, porque ha crecido cerca de las playas, ¿no? Entonces los cocoteros cerca de la playa crecen en una zona donde hay sales, y eso se va a traslocar hacia la fibra. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Que no sea salino, porque el cultivo de fresa es sensible a sales, ¿no? Y ahí, respecto a la corteza de pino, Bueno, la madera blanca, como el pino, no es tan, digamos, problemática como las maderas oscuras de la selva, ¿no? Porque hay muchos taninos y eso inhibe germinación de semillas o crecimiento de plantas, ¿no? Ahora, digamos, el acerrín de pino fino la o corteza, no el ligero. acerrín, sino la corteza. No, pero eso crece mejor para orquídeas está bien, pero para plantas no, porque la planta necesita anclar y la corteza no va a permitir anclar la raíz. Ya, y eso no lo podría, o sea, granularlo, pulverizarlo, la corteza. ¿Y por qué no trabajas con arena de río de la zona? Te evitas Es problemas, que ¿no? la zona hay mucha sal, Salino es, sí, es salín. y el agua, El agua también tiene, no, el agua de donde hay arena, donde hay la cantera de arena es salino, hay sal. el agua es salina. Tiene parte de, no he podido realmente medir la cantidad de sal que tiene, pero como hay una cordillera que baja el agua por ahí, entonces esa cordillera hay sal, extraen sal de tierra, sal de roca. Una Entonces, cosa, la fresa es sensible a sales. Como máximo, como solución nutritiva, es decir, el agua más los fertilizantes, máximo 1,8 decisiones por metro, es lo que tienes que trabajar.
Si trabajas con dos, ya se queman las hojas ya. Ok, 1.8. Profesor, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. ¿Sola empresa solamente trabaja con arena nada más o hay otros componentes que se puede usar otro sustrato? Y la otra pregunta es si lleva los mismos componentes para la fresa y para la lechuga o cada uno son diferentes. Bien, un requisito, como mencioné, es el sustrato disponible en la zona, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros usamos mucha arena cantera? Porque estamos cerca de cantera, pues, ahí en La Molina, ¿no? Ahí camino hacia Leguía hay canteras, ¿no? Y de ahí que están cerca, compramos camionadas y usamos esa arena cantera. Entonces, ese es un requisito, ¿no? Para no elevar el coste de producción. Por ejemplo, la piedra pómez es un buen sustrato, pero no hay aquí, tenemos que traer a Arequipa. ¿Cuánto nos va a costar traer a Arequipa un sustrato como piedra pómez? En cambio, aquellas personas que viven en Arequipa podrían usar ese sustrato, que es muy bueno, ¿no? Entonces, ese es muy importante. Ahora, la nutrición de la planta en general es prácticamente el principio es el mismo para todas las plantas. Pero hay algunos elementos que son claves, por ejemplo, para que las plantas floreen, ¿no? Es importante subir ligeramente el fósforo, ¿no? Por ejemplo, si la solución La Molina, que es la estándar y la que ustedes van a preparar el día sábado, ¿no? En el laboratorio, tiene una concentración de 30 ppm de fósforo, ¿no? Para fresa yo lo puedo aumentar 10 más, o sea, 40, 45 ppm. Igual para tomate cuando va a florear, ¿no? Y, por ejemplo, para fructificar, o sea, ya la fresa, el tomate, el pimiento, la berenjena, ya subo el potasio, ¿no? Puedo subirlo a 300, 320 ppm. Y, y la concentración que tengo en la molina es más o menos 210, 250. Entonces hay elementos que van a cambiar ligeramente para determinados cultivos, ¿no? Pero al principio la base es, para todas las plantas lo mismo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre y los micronutrientes, ¿no? Bien, hemos dado ejemplos comerciales, ¿no? De la hidroponía desde el punto de vista comercial, pero también ha sido usada y sigue siendo usada en proyectos sociales, ¿no? Proyectos para generar empleo, para generar huertas familiares y así mejorar las dietas de las familias de escasos recursos. Y la dieta de las familias de escasos recursos es a base de carbohidratos, ¿no? Fideos, pan, arroz, papa, camote, yuca, etcétera. Pero faltan vitaminas, faltan minerales, como por ejemplo las hortalizas que la proveen, ¿no? Este es un ejemplo del inicio de un huerto en un techo de un centro comunal, 300 metros cuadrados, y vean que se está usando las parihuelas, estas tarimas que se usan, ¿no? Para exportar o importar, ¿no? Mercadería, y usando ya madera para hacer las patas, por ejemplo, los laterales. Por otro lado, forrando los contenedores con plástico negro de 6 micras de grosor con aditivo ultravioleta y la siembra, los almacenes. Entonces, la ventaja de un proyecto social con hidroponía es que los resultados son rápidos. Ya desde el mes ya tenemos cosechas y el rabanito, por ejemplo. Aquí tenemos cultivo de apio, de acelga, por ejemplo, y estamos en verano, por eso que hay malla y sombra, ¿no? En invierno ya se retira la malla y sombra por falta de luz. Y el uso de plástico amarillo, si se puede apreciar, para evitar el uso de pesticidas, y que el plástico amarillo atrae insectos, plagas como mosca minadora, polillas, mosca blanca. Y si se coloca un pegamento en el plástico, estos se pegan al atraerse con el color, ¿no? Ya que ya vemos otras actividades, sustratos lavados, se ha cosechado, se ha lavado el sustrato para una nueva siembra. Pero hay proyectos donde no hay éxito no porque el proyecto sea malo en sí, sino porque la gente no está involucrada prácticamente en el proyecto, ¿no? Eso lo habían tomado la gente como hobby, para aprender algo y bueno, y la gente tenía vergüenza de vender las hortalizas, nadie quería ser mandado, y si una persona le levantó la voz a la vecina, entonces ella se ofendió y ya no iba a trabajar.
Pero hay proyectos sociales donde sí ha habido bastante éxito, como este, por ejemplo, presentado por una Federación Popular de Mujeres de El Salvador, ¿no? Que promuves. Quien hizo el proyecto dijeron, bueno, vamos a sacar más lechugas, entonces hacemos contenedores de 2 niveles, como vemos acá. Pero aquí hay un problema de luz. Las plantas necesitan luz, no necesitan sombra. Las plantas de aquí abajo se estiraban por falta de luz. Entonces, eh, nosotros cómo llegamos aquí por este problema técnico que ellos tenían, ¿no? Y como había mano de obra, eran 50 señoras las que estaban involucradas, porque esto fue financiado en el gobierno de Toledo, no sé si ustedes recuerdan, a Trabajar Urbano, que era para financiar empleo temporal por 6 meses, y la mayoría de proyectos era hacer parques y jardines, escaleras, pistas, etcétera, ¿no? Pero no productivos. Uno productivo fue este, de producir lechugas con hidroponía. Entonces recomendamos cortar los contenedores y tener solamente un nivel donde las plantas reciben la luz uniforme, ¿no? Y con el tiempo, de las 50 señoras quedaron 20 porque dijeron ya no nos van a pagar, entonces vamos a hacer otra cosa. Y las que quedaron dijeron tenemos semillas, fertilizantes, podemos producir lechugas y venderlas y tener un ingreso. Y al final quedaron 4 señoras y formaron la empresa Bionutriente Verde SAC. Y quedó una, que es la señora Esther Flores, la que está acá, en el techo de su casa, produciendo con raíz flotante. Época de invierno, no hay malla de sombra, pero este es malla de pescador, no es malla de sombra, ¿no? En verano la extienden. Y con el tiempo la señora cambió a NFT. 90 metros cuadrados más 60, 150 metros cuadrados en el techo de su casa. Y le fue muy bien a la señora hasta que vino la pandemia del coronavirus, tuvo que hacer un alto. Y bueno, hace poco le he visto a la señora y se ha reactivado nuevamente. Entonces, es el único proyecto que conozco que ahora está vigente, ¿no? Desde el año 2005 hasta la fecha. Porque la señora Esther Flores tuvo esa necesidad de generar ingresos propios y vio que lo podía hacer con producción de lechugas, en este caso ya en NFT. Y lo que tiene mucho éxito hasta ahora es la hidroponía escolar, ¿no? Aquí vemos el inicio de un proyecto escolar en Ventanilla, donde el sol es arenoso, salino, donde no se puede producir plantas. Se ve cómo se hacen los contenedores con maderas recicladas y con el esfuerzo de estudiantes y profesores, donde no se puede producir plantas con la agricultura tradicional, sí se puede hacer con la hidroponía. Profesor, disculpe, eh, ¿qué tipo de lechugas se siembra en esos casos? Por ejemplo, ¿se podría sembrar las lechugas americanas o solamente la orgánica, que es la crespita? En realidad puede ser cualquier variedad de lechuga, solamente que la americana demora un poco más, 2 semanas más que la lechuga crespa o la lechuga seda, ¿no? Y requiere más potasio para que forme bien la cabeza. Esa es la condición. Ah, ok, Pero se muchas puede gracias. cualquiera, ¿no? Cualquier variedad Ah, de lechuga, romana, crespa, lolo rosa, etcétera, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, un colegio, vean la cantidad de trapas amarillas que está utilizando, ¿no? Y los techos PVC que les había mencionado, ¿no? Usando como técnica para no usar la plancha de termopor. Y también hay colegios que tienen, además de huerto escolar, tienen su comedor escolar. Entonces lo que producen en el huerto, ¿no? Lo que cosechan va al comedor escolar. Este es un NFT, pero manual, pequeño, pero manual, ¿no? Apenas de 3 metros de largo. Aquí hay un envase gaseoso como embudo. Por aquí se aplica la solución nutritiva, circula solamente 3 metros y acá se recepciona con estos baldes. Esta acción por lo menos hay que hacerlo 3 veces al día porque acuérdense que tiene que haber oxígeno. Y en el movimiento se oxigena la solución, ¿no? De lo contrario se pudre la raíz. Algo pequeño como 3 metros sí se puede hacer manual, pero ya pues de 100 metros cuadrados o más metros cuadrados, no, pues tiene que haber una bomba de todas maneras, ¿no? Muy interesante, acá usando envases de pintura,
En la base le hacen un drenaje y cuando se riega estas macetas con plantas aromáticas, ¿no? Se drena y va a la siguiente maceta y así a la siguiente maceta, ¿no? Espinacas producidas en contenedores de caja de fruta, con arena de la zona, ¿no? Arena de cantera. Miren el tamaño de las espinacas cosechadas por estas alumnas, ¿no? Es un colegio que tiene panadería, entonces ellos no venden la selga, sino va a la panadería para darle un valor agregado y vender el pastel de selga. Tienen mayor ingreso vendiendo como pastel de selga que como hoja sola, ¿no? Hay colegios que tienen granjas de animales menores, entonces tienen que producir el forraje. Y se usan bandejas plásticas, no son especiales, son estas mismas que usamos en la casa para colocar los platos y escurre el agua. Se coloca la semilla previamente lavada, desinfectada, enjuagada. La semilla, luego esa semilla brotada se coloca en cámara oscura por 4 días. Luego sale a la luz y las hojas se van pintando de color verde y se riega con solución nutritiva. Y a los 12 días, o máximo 15 días, se le dan a los animales, como puede ser conejos, cuyes, patos, gallinas, etc., ¿no? Entonces vean todas las acciones que podemos hacer con esta técnica, ¿no? En lo social, ¿no? En lo educativo, incluso en lo comercial. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, profe. Una pregunta, y a nivel nutritivo, digamos, de los productos que se obtienen, ¿tienen los mismos nutrientes que productos, digamos, que se cultivan de la manera tradicional? Sí, por ejemplo, si analizamos y pongamos el hierro, ¿no? En una lechuga en hierro, por ejemplo, cultivada hidropónicamente, va a tener, por decirle, 150, 200 ppm. Una lechuga cultivada en suelo puede estar 100, 120 ppm. Entonces estamos viendo que la cultivada en suelo tiene ligeramente menos que la cultivada hidropónicamente. Y el hierro es esencial, pues, para nosotros por la hemoglobina, ¿no? Entonces estamos viendo que cultivadas hidropónicamente, las plantas tienen mayor nivel de hierro, zinc, cobre. ¿Por qué? Porque la raíz absorbe lo que está disponible en la solución nutritiva. Fácilmente disponible, lo trasloca, ¿no? A sus tejidos y hay mayor contenido de estos elementos, ¿no? Profesor, Ok, buenas noches. gracias. Una consulta. Sí, Acá hay una zona en selva alta que está más o menos a 1500 metros por el nivel del mar y tiene un clima frío, frío, frío. En la noche es bastante ahí frío. sí puede cultivar fresa. Ahí se puede cultivar, justo quería Claro. consultarles. Perfecto, gracias, doctor. Consulta, ¿se puede, todo cultivo de la producción se puede hacer una producción orgánica con este sistema? A ver, vamos a ver una fotito, un ratito. Y usted me va a decir si sí o no. Bueno, al raíz de este problema de la pandemia del coronavirus, recuerden ustedes que hubo problemas de importación de muchos insumos, entre ellos los fertilizantes. No había urea, no había CP triple, no había cloruro de potasio, básicamente la urea que aporta el nitrógeno. Entonces hicimos una tesis y un experimento preliminar. Este es el experimento preliminar y también salió una tesis usando biol, ¿no? Como fuente de nutrientes. ¿Qué estamos viendo aquí? Este es lechugas
alimentadas con la solución nutritiva preparada con la solución hidropónica La Molina, ¿no? Lo que van a preparar ustedes el día, bueno, en la clase el día viernes y el día sábado en la práctica, ¿no? Y estas plantas solamente con biol, que estamos viendo pequeñas, amarillas. Y estas tienen una mezcla de solución A y B de la solución hidropónica La Molina más biol. Entonces, aplicando solamente orgánico, no vamos a lograr el crecimiento óptimo de la planta, porque la fuente orgánica no aporta todos los elementos en la concentración que la planta requiere. O puede haber un elemento que esté en una concentración muy alta y pueda producir toxicidad también. Por eso, compensando biol con la solución A y B de la solución hidropónica de la molina, sí podríamos tener, digamos, un rendimiento intermedio, porque miren, acá está mejor la planta, más tamaño, más volumen, más peso, y acá un poquito menos, ¿no? Pero comparado con esto, mucho mejor, ¿no? Entonces, si usted quiere trabajar orgánico, tiene que ver primero la concentración que aporta esa fuente orgánica y si le va a cubrir o no la necesidad de las plantas, ¿no? Y luego tiene que hacer así una investigación. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día viernes usando el mismo link para esta clase. Perfecto, profesor. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta el viernes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.